¿Por qué se menciona lo gramatical? Porque está hablando de cómo se escribe, ¿no? La gramática es cómo escribimos la ley. Si, por ejemplo, la ley dice, todo aquel que comete un daño a otro debe indemnizarlo. ¿Hay alguna duda? Permítame preguntarte. Todo aquel que comete un daño a otro tiene la obligación de indemnizarlo. ¿Hay alguna duda? No, está todo claro. Estamos hablando de alguien que comete un daño. Y ese daño es a otra persona. Y tiene una responsabilidad civil, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que hacer? Ya le hizo el daño. ¿Van a festejar? No, tiene que indemnizarlo. Tiene que reparar, tiene que indemnizar el daño. ¿Hay alguna duda? ¿Verdad que no? ¿Entendemos lo que significa reparar? ¿Entendemos lo que significa hacer daño a otro? Entendemos, ¿verdad? Gramaticalmente lo entendemos, es idioma castellano. No estamos hablando en inglés, en francés o en otro idioma extranjero. Estamos hablando gramaticalmente en idioma castellano y gramaticalmente no tenemos problemas de conceptos, no tenemos problemas de sinonimia, de homonimia, no estamos usando metáforas poéticas ni cosas beckerianas. Estamos diciendo claramente que aquel que comete un daño a otro debe indemnizarlo. Y cuando este concepto gramatical tiene perfecta equivalencia con el objetivo y el significado que estamos entendiendo, eso será una interpretación declarativa. Bien sencillo. No nos tengamos más en esto. Sigamos a la que sigue. La interpretación restrictiva. Pues esta es otra cosa ya un poquito diferente. Vamos a leer el concepto y luego lo vamos a explicar. Surge cuando la palabra de la ley excede la voluntad de la misma y por tanto se debe reconducir. Por ejemplo, el artículo 147 del Código Penal sobre sustracción de menores dice y establece que la persona actúe mediando relación parental. ¿Cuál es esta relación? Debemos entonces interpretar en forma restrictiva este concepto. Claro, la interpretación restrictiva lo que busca es que el concepto no se expanda, sino por el contrario que se achique en su más mínima expresión. Por eso pusimos como ejemplo lo que está en el artículo 147 de sustracción de menor. Uno de los requisitos para que se entienda sustracción de menor es de que, ¿no?, entre el menor sustraído y aquel que lo sustrae debe haber pues una relación parental. Supongamos que yo fuera casado y tengo mi hijo, ¿no?, mi pareja, nos peleamos con ella y ella tiene pues, el juez le ha dado la tenencia de derecho de mis hijos, de uno de ellos. Entonces un día yo vengo y le digo, ¿sabes qué? He venido a visitar al niño. Ya está bien, ¿hasta qué hora? Hasta las 2 de la tarde. Y yo llego y me lo llevo a mi hijo un día que ella no está, ¿no? Me lo llevo y no lo devuelvo más. Yo sé que ella tiene la tenencia de derecho, sé que el juez le ha dado la tenencia, pero yo me lo llevo a mi hijo, digamos, ¿no? El hijo que no tengo, ¿no? Me lo llevo a mi hijo y entonces, ¿qué pasó? ¿Yo con qué derecho me lo estoy llevando si yo no tengo la tenencia de derecho, ¿no? La tiene mi señora, la tiene mi esposa, o mi ex esposa, que será para ese instante. Entonces, si yo me estoy llevando a mi niño para que se dé el delito de tenencia o de sustracción de menor, ¿no?, yo debo ser el padre de ese menor. Tiene que haber una relación parental. Ahora, si yo fuera el primo, también lo comete el tío, también lo comete el abuelo, el bisabuelo, el primo medio primo, o el primo en quinto o sexto grado de consanguinidad, también podrá cometer ese mismo delito, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, cuando la norma dice relación parental, se puede entender tanta cosa. Hasta alguno podrá decir en un sano concepto, ¿qué? Que el padrino, ¿no?, el padrino espiritual, sí, el de la parroquia, el que le echa la agüita, ¿no?, de repente también hay una relación parental allí. No, pues pensar eso también ya es demasiado extremo, ¿verdad? Pensar eso ya es pensar demasiado, no llega hasta allí, tenemos que interpretarlo restrictivamente. Entonces, ¿quién cometerá? Bueno, podrá cometerlo el padre, el abuelo, ¿no?, incluso algún tío, ¿no? Pero más allá, ya no, ya es secuestro de menor. Es otro delito, eso hará la diferencia. ¿Ven cómo hemos podido interpretar esta norma aplicando la interpretación restrictiva? ¿Cómo hemos podido comprenderla aplicando la interpretación restrictiva? Pero así como hay la restrictiva, aquí vamos con la otra. Vamos con la diapositiva que sigue. Interpretación extensiva. Surge cuando se amplía el significado natural de las palabras empleadas para hacerlas coincidir con la voluntad de la ley. Con un ejemplo lo vamos a entender. El numeral 3 del artículo 20 del Código Penal está referido a la legítima defensa.
¿En qué consiste la legítima defensa? Tú estás yendo por la calle tranquilamente y luego viene alguien a atacarte. Entonces tú te defiendes. Él saca un revólver, tú sacas un cuchillo. Solo que él dispara y la bala no sale. Y como tú eres experto en cuchillos, eres el rey de los cuchillos, ¿no? Tú le lanzas el cuchillo y lo eliminas. Lo mataste, ¿no? Pero ¿qué pasó? Lo mataste, tú no sabías que el arma no iba a disparar, ¿no? O de repente el arma se disparó. Hagámoslo un poquito más grave el ejemplo. El arma se disparó, pero tú esquivaste la bala y luego tú disparas, ¿no? Echaste el puñal y lo mataste. ¿Ah? Legítima defensa. ¿Tú quisiste matarlo? No. ¿Tú provocaste? Tampoco. Tú ibas y te atacaron. Un ataque ilegítimo, pero legítima fue tu defensa. Ahora miren, vamos a la diapositiva. Dice que la legítima defensa trata el punto de la necesidad racional del medio empleado. Pero no quiere decir que el medio debe ser igual al que usa el agresor, sino que bajo las circunstancias que se han producido, el comportamiento realizado era la única manera de lograr una efectiva defensa. Claro, la racionalidad del medio empleado. Uno puede decir, no, pero el profesor Willy ha cometido homicidio, porque él tenía un cuchillo, ¿no? Y el otro tenía un arma de fuego. Entonces, obviamente, hay una diferencia, ¿no?, entre los elementos usados. ¿Y debemos concluir eso? No. Si aplicamos la interpretación extensiva, ¿no?, estaríamos concluyendo que no importa que los medios empleados y las armas no sean iguales. Se está hablando de un racional medio empleado. ¿Qué significa racional medio empleado? Que en ciertas circunstancias, en determinados momentos, quiénes son los que se enfrentan, qué hora era, uno era más fuerte que el otro, entonces vamos a interpretarlo extensivamente. No vamos a interpretarlo legalistamente, a la norma, ¿no? A lo Pachochín, ¿no? Pachochín era un personaje, pues, cómico de origen peruano, un personaje de los cómics peruanos, ¿no? Donde siempre hacía todo al pie de la letra. En este caso no, la interpretación sería extensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque tratamos de encontrarle de esta forma el sentido a la ley. ¿Qué quiere decir el artículo 20, numeral 3 del Código Penal? Cuando habla de racionalidad del medio empleado, no quiere decir que debe ser igual, no, por el contrario, quiere decir que puede incluso ser parecido y de repente hasta ser superior, pero en determinadas circunstancias, ¿no?, la cosa y la apreciación deberá cambiar y deberá variar. Yo te doy el ejemplo. Si, por ejemplo, tú te enfrentas, ¿no?, a un hombre que es experto en cuchillos, ¿no?, a un Spetsnaz, a un destructor, y tú tienes, pues, una ametralladora. Ese Spetsnaz, ¿no?, ese infante de marina, solo tiene un puñal, pero es experto en puñal, y tú tienes una ametralladora. Tú te defiendes con la ametralladora, eso te vuelve un homicida, te vuelve un asesino, ¿verdad que no? Porque de repente tú tenías una bazuca, pero tú no sabes usarla y como quien dice, de casualidad se te disparó el tiro y lo pudiste vencer. Pero si eso no ocurría, él te iba a asesinar. Entonces, las normas jurídicas, penales, civiles, de familia y de alimentos pueden interpretarse de manera sana. Y finalmente, la interpretación progresiva. ¿Qué es la interpretación progresiva? Es la que atiende a los elementos cambiantes de la cultura, costumbre y medio social, comprendidos en la ley y evoluciona con ella aun cuando la redacción del precepto permanezca igual. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de bien mueble, generalmente en mi época, que no es muy atrás, ¿no?, y en la época de mis abogados más antiguos, de mis maestros, cuando hablábamos de bien mueble, nos podíamos referir a cualquier bien, pues, que sea materialmente tocable, ¿no? Esto podría ser un bien mueble, mi lapicero, el micrófono que tengo aquí, la escarapela peruana que tengo en mi pecho, ¿no? Mi reloj es un bien mueble, mi auto es un bien mueble. Un bien inmueble sería, pues, una casa, un terreno, porque no lo puedo mover. Sin embargo, hoy en día sabemos que si aplicamos la interpretación progresiva, un bien mueble ya pueden ser otras cosas, ¿no? Por ejemplo, los software de una computadora es un bien mueble, el hardware también debe ser un bien mueble. Y se llama bienes muebles a muchos bienes inmateriales que no están en la realidad, que no son físicos y que no los vemos. Sin embargo, se le da también la característica de bien mueble. Bien mueble hace 20 años atrás tenía un significado. Bien mueble hoy en día tiene otro significado. Qué interesante es esto de la interpretación. Gracias por acompañarme en este primer tema sobre razonamiento jurídico y en esta unidad 2 que tiene por título la interpretación.